Listo, muy buenas noches, doctores, todos los que están escuchando. Soy el doctor Miguel Córdoba, soy médico cardiólogo, trabajo en el Hospital Regional Docente de Cajamarca y en esta oportunidad vamos a presentar algo interesante en relación a medicina. Voy a presentar un caso clínico muy interesante, una paciente mujer de 62 años que presenta disnea crónica que ha empeorado los últimos 3 días. Actualmente disnea en reposo y dolor abdominal. Presentó un episodio de ACV isquémico hace 2 semanas y al examen le encontramos una presión de 160, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, 35 respiraciones, una saturación de 75%, ingresa con ortopnia franca, con cianosis distal, leve disartria, edema generalizado, distensión venosa, reflujo hepatoyugular, ruidos cardíacos arrítmicos, con un soplo sistólico 3/6 mitral, murmullo vesicular ausente en bases, crepitantes y sibilantes difusos en ambos campos pulmonares y una hepatomegalia dolorosa hasta 10 centímetros debajo del reborde costal derecho. Con esto podríamos preguntarnos cuál es su diagnóstico. Ustedes ya tendrán en mente qué podemos estar pensando en este paciente. ¿Qué exámenes auxiliares pediríamos? Todo de acuerdo en relación a nuestro diagnóstico. ¿Y qué tratamiento indicaríamos? Entonces, en este caso vamos a tener el cuadro. María, ¿cómo estás? ¿Mucho cansancio? María. ¿Mucho cansancio? Sí. ¿Qué más? Estamos viendo a la paciente en mención, Mira para allá. la evaluación que se está haciendo acá. Vemos la distensión venosa tremenda, un reflujo evidente. Sí, ya me los veo. Una paciente con cianosis distal a pesar de que ya se le colocó el oxígeno. Tenemos este examen que es su electrocardiograma, una visión rápida. Vemos que es un ritmo irregular, donde no encontramos las ondas P, que es una fibrilación auricular. Una radiografía de tórax, donde vemos hay una cardiomegalia con congestión bilateral y derrame derecho. En la ecografía estamos viendo la vena cava que está dilatada, un corazón que tiene unas aurículas, la aurícula izquierda prominentemente grande, con una válvula mitral que no se abre adecuadamente porque está estenosada, es una estenosis mitral severa, se da una insuficiencia mitral severa también. Derrame pleural, la frecuencia cardíaca está de este tipo, por congestión cardíaca. Vemos ahí el corazón con sus 4 cavidades, la válvula del lado izquierdo está mal, la válvula mitral no se abre ni se cierra adecuadamente. El tórax, evaluamos que tiene derrame pleural en los 2 lados, vemos que hay líquido ahí, que está rodeando el parénquima pulmonar, y unas imágenes que nosotros le llamamos línea B de Kerley, que les voy a explicar después qué significa. Y hacemos una evaluación ecocardiográfica y en eco, ultrasonido pulmonar, y encontramos eso que les voy a explicar qué es. Entonces, en este caso, se trata de una paciente con una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca aguda? Es una nueva aparición o recurrencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que requieren atención de urgencia y hospitalización no programada. El paciente está con disnea franca, no puede tolerar el decúbito, está en ortopnia y está en mal estado general. La insuficiencia cardíaca aguda es una patología que tiene una mortalidad relativamente baja en relación a otras patologías al ingreso, pero se va elevando si es que no recibe tratamiento. 4% de mortalidad al ingreso, se eleva al 10% hasta los 3 meses después del alta y hasta el 25 a 30% inclusive al año. En relación con la fracción de eyección, hasta el 50% son una fracción de eyección preservada y generalmente tienen una mayor mortalidad los pacientes con fracción de eyección reducida que los preservados. Sin embargo, las rehospitalizaciones suelen ser iguales o idénticas para ambas. Sin embargo, se dice que los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida tienen mayor probabilidad de morir de causas cardíacas, a diferencia de los pacientes con fracción de eyección preservada. Entonces, fracción de eyección reducida menos de 40%, fracción de eyección preservada mayor de 50%. En respecto a la edad, generalmente afecta a pacientes de edad avanzada mayor de 75 años, igual entre hombres y mujeres, y las razas ha habido algunas variantes. Se dice que los afroamericanos probablemente tengan una menor tasa de mortalidad. De todas las comorbilidades que se asocian a la falla cardíaca aguda, la gran mayoría y la prevalencia de todos ellos es la hipertensión arterial,
que realmente no está bien controlada. Cardiopatía isquémica hasta en la mitad de pacientes y dislipidemia hasta en 1/3 de pacientes. Tenemos otro tipo de patologías como accidentes cerebrovasculares asociados sobre todo a arritmias como fibrilación auricular, insuficiencia renal y diabetes hasta en un 40% y pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas hasta en un 30% de pacientes. ¿Cuál es la causa de esta insuficiencia cardíaca aguda? Las guías nos enseñan que utilicemos algunas mnemotecnias para aprender cuál es la etiología. Y la guía europea, por ejemplo, nos enseña que la mnemotecnia de Champic es adecuada porque se asocia con la C con una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo, el infarto es una de las causas de falla cardíaca aguda, la hipertensión arterial, sobre todo asociada a una emergencia hipertensiva, las arritmias cardíacas, taquiarritmias o bradiarritmias, las causas mecánicas, que son complicaciones generalmente de un infarto de miocardio, la embolia pulmonar, que es una causa importante, sobre todo de falla cardíaca derecha, infecciones asociadas al corazón como miocarditis, y actualmente con la presencia del COVID es una de las patologías desencadenantes también de falla cardíaca aguda. Y finalmente el taponamiento cardíaco, que origina también la presencia de paciente en emergencia por este tipo de patologías. ¿Por qué se origina la falla cardíaca aguda? Que es una afectación multisistémica y da origen a la afectación de 4 órganos importantes y vitales. Uno es el pulmón, debido a que el incremento de presión en el lado izquierdo del corazón, porque hay un flujo retrógrado, ya que anterógrado está fallando el corazón. A nivel del pulmón va a dar origen a una elevación de la presión en la aurícula izquierda, y esto va a originar que la sangre regrese por las venas pulmonares hacia el pulmón. ¿Y qué es lo que pasa? En el pulmón normalmente tenemos los alveolos, que están separados de los capilares a través de un espacio que se llama intersticio, que es un tejido conectivo que sirve de soporte para esta estructura. Cuando el flujo está normal, hay un poco de extravasación de líquidos, pero el sistema linfático reabsorbe esta cantidad de líquido en exceso y se drena normalmente. Cuando la presión hidrostática a nivel de los capilares aumenta, el líquido empieza a extravasar hacia el intersticio y también hacia el alveolo pulmonar, de tal manera que se sobrecarga de cantidad de líquido que ya sobrepasa la capacidad de drenaje linfático y se llena de líquido tanto el intersticio como el alveolo pulmonar, y eso es lo que da a una congestión pulmonar. Por eso es que las imágenes radiográficas y otro tipo de imágenes vamos a ver que hay un edema alveolar y un edema intersticial. Entonces, en el edema pulmonar cardiogénico se origina esto por un incremento de la presión hidrostática, de tal manera que se congestiona el alveolo, y entre más congestión no hay un intercambio gaseoso entre el capilar y el alveolo, y eso es lo que da origen a las manifestaciones clínicas de la disnea principalmente. A nivel del hígado, debido a que hay un incremento de la presión venosa central en el lado derecho, la sangre de manera retrógrada va por la vena cava superior, que da origen a una distensión venosa en el cuello, y da origen a un aumento de congestión a nivel del hígado, que va a originar una distensión de la cápsula de Gleason, y es lo que va a producir una hepatomegalia dolorosa por extensión de la cápsula de Gleason. Y se asocia sobre todo a alteración de las enzimas hepáticas, como son elevación de la fosfatasa alcalina, aumento de bilirrubinas y aumento de gamma-glutamil transferasa, que son indicativos de congestión hepática y no necesariamente indican un problema hepático en sí. A nivel renal, esta congestión, aumento de la presión venosa central, va a dar origen también a una hipertensión venosa renal, lo cual causa un incremento de la presión intersticial a nivel renal, y esto se va a manifestar en una disminución de la filtración glomerular y la presencia de una oliguria. Y a nivel intestinal, este incremento de la presión venosa central también da origen a un incremento de la presión abdominal, hay una congestión esplácnica, hay una alteración en la permeabilidad intestinal, y esto altera la absorción de nutrientes y malnutrición. Por eso es que en los pacientes con falla cardíaca aguda se prefiere dar inicialmente tratamiento endovenoso, porque el tratamiento vía oral, además de que el paciente está con disnea y distrés, va a ser errático debido a esta alteración de la permeabilidad intestinal. ¿Cómo se presentan los pacientes? Generalmente un paciente con falla cardíaca aguda tiene 4 formas de presentación. Uno es que sea una falla cardíaca aguda agudamente descompensada, que es la forma más común de presentación entre el 50 y 70% de pacientes. Es
o aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca crónica, que no toman su tratamiento adecuadamente, o no cumplen con su medicación, o tienen algún otro tipo de patología, hipertensión, y no reciben ningún tratamiento. Es la forma más frecuente de presentación de falla cardíaca aguda. Puede ser que se presenten como un edema agudo de pulmón. Hay una congestión severa, como vimos por la fisiopatología, y estos pacientes tienen una disnea con ortomia, inclusive no toleran el decúbito, tienen una falla respiratoria con hipoxemia e hipercapnia, tienen más de 25 respiraciones por minuto y tienen un exceso de trabajo respiratorio. Estos pacientes hay que tratarlos inmediatamente, si no se nos pueden complicar. Podemos tener pacientes que se presentan como una falla cardíaca derecha aislada, sobre todo aquellos que se asocian con un incremento de la presión venosa o un incremento de la presión tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho, por ejemplo, pacientes con tromboembolismo pulmonar. Los diuréticos acá son el primer tratamiento de elección y también asociamos a noradrenalina o hipnotrópicos, sobre todo cuando existe un bajo gasto cardíaco o hay una inestabilidad hemodinámica. Los inotrópicos acá que preferimos usar son el levosimendan y los inhibidores de la fosfoliesterasa 3, como son la amrinona, milrinona, que son fármacos que aumentan el AMP cíclico y esto hace que favorece que el calcio ingrese al interior de la célula y mejora la contractilidad y la función cardíaca. Y por último, se pueden presentar como un shock cardiogénico, pacientes en mal estado, signos de hipotensión, signos clínicos y bioquímicos de hipotensión e hipoperfusión, ¿no? Paciente con frialdad distal, extremidades, diaforesis, sudoración, piernas frías y diaforéticas, alteración del estado mental, y tienen alteraciones bioquímicas como incremento de la creatinina, acidosis metabólica cuando tomamos un AGA y un lactato sérico incrementado. Entonces se ha dicho que estos pacientes, Killip y Kimball, inicialmente asociados con Forrester, hicieron una clasificación hemodinámica de esta falla cardíaca aguda en relación con la hipoperfusión que se manifestaba a través del índice cardíaco, ¿no? El índice cardíaco normalmente debe ser de 2.2 para arriba. Cuando es menor de 2.2 dice que hay una hipoperfusión, mientras más bajo, hipoperfusión severa. Y asociados o no a congestión pulmonar, que se mide con la presión en cuña de la pulmonar. Mayor de 18 hay una congestión pulmonar y menor de 18 milímetros de mercurio no hay congestión. Entonces los pacientes que se asocian con congestión pulmonar y asociados a bajo gasto son los pacientes que tienen, los nombramos de esta manera, ¿no? Calientes cuando están con una perfusión adecuada, pero no tienen congestión, caliente y seco, que son los pacientes realmente que llegan con una falla cardíaca, pero con un estado hemodinámico normal. Aquellos que tienen congestión, pero no tienen hipoperfusión, o sea, pacientes en estado caliente y húmedo, que son el tipo más común de pacientes que se presentan como edema pulmonar, y acá los diuréticos son claves para eliminar el exceso de líquido. Pacientes que tienen baja perfusión, o sea, con hipoperfusión, pero no tienen congestión, son pacientes fríos y secos. ¿Qué hacemos acá? Son shock hipovolémicos, hay que hidratar al paciente evitando la sobrehidratación. Y pacientes que tienen aumento de la congestión, están congestionados, pero tienen hipoperfusión, son los pacientes fríos y húmedos, que son los tipos de shock cardiogénico, en los cuales hay que tratar con vasopresores e inotrópicos. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente de este tipo? Hay que pedir algunos exámenes auxiliares, y los básicos que ustedes deben pedir cuando sospechamos de una falla cardíaca aguda son un electrocardiograma. ¿Para qué? Para descartar las causas etiológicas, un síndrome coronario agudo, o sea, un infarto, fibrilación auricular, un taponamiento cardíaco, una embolia, que podemos dirigirlo con el electrocardiograma. Hay que pedir una radiografía tórax, donde vamos a encontrar congestión pulmonar, ya sea alveolar o intersticial, por la fisiopatología que les expliqué, cardiomegalia, un corazón muy grande, derrame pleural, y buscar si hay un foco de consolidación o una infección que ha descompensado esta falla aguda. Hay que pedir un ecocardiograma, donde vamos a encontrar alteraciones de la motilidad, si estamos pensando en un infarto, una cardiopatía isquémica, disfunción sistólica y diastólica, evaluar la fracción de eyección. Hay que evaluar el ventrículo derecho, buscar un tromboembolismo pulmonar. Hay que ver alteraciones valvulares, como nuestro paciente, una estenosis mitral severa, flap aórtico, porque una disección de aorta produce también una falla cardíaca aguda, derrame pericárdico, buscando líquido como taponamiento cardíaco, defectos del septo interventricular, una ruptura de ventricular por una complicación mecánica, por ejemplo en un infarto, y hay que evaluar la vena cava inferior.
hay que pedir un eco pulmonar para evaluar dos cosas, derrame pleural y líneas B de Kerr. Y en laboratorio hay que pedir todos los exámenes necesarios, yendo desde los péptidos natriuréticos, que son los que me sirven para evaluar si existe o no falla cardíaca aguda, hemograma, troponinas pensando en un infarto, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, TSH, porque la patología tiroidea puede ser un desencadenante, pruebas de función hepática, dímero D si sospecho en un tromboembolismo pulmonar, y procalcitonina si estoy sospechando en algún tipo de infección. Haga electrolitos para evaluar alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólica, lactato, y si hay una sospecha especial de un infarto de miocardio, pedir cateterismo cardíaco, y si sospechamos en un tromboembolismo, un angiotensina. Entonces, tenemos causas de péptidos natriuréticos elevados, causas cardíacas y no cardíacas. Ustedes van a acordarse que la causa más importante de elevación de péptido natriurético es la falla cardíaca, aguda o crónica, las dos pueden estar elevados, el valor se difiere ahí un poco. Sin embargo, pueden existir otras causas que no son cardíacas, que también pueden dar origen a un péptido natriurético, por eso hay que correlacionar todo con un cuadro clínico. A veces puede haber casos en los cuales los niveles son bajos de péptidos natriuréticos, por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca avanzada, hospitalizaciones recurrentes, y además que presentan obesidad. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una falla cardíaca aguda? Hay que sospechar, hacer la historia clínica, pedir los exámenes auxiliares que les mencioné, hay que solicitar péptidos natriuréticos, y si estos péptidos natriuréticos tenemos de tres tipos, el péptido natriurético tipo B mayor o igual de 100, una fracción N-terminal pro-BNP mayor o igual de 300, o un propéptido natriurético atrial mayor o igual de 120, hacen diagnóstico y confirman una falla cardíaca aguda. Debo hacer un ecocardiograma después para estratificar qué tipo de falla con fracción de eyección tiene este paciente. Debo evaluar también la congestión. Y esto entrando un poquito con más profundidad, la congestión pulmonar la evalúo de manera clínica con los signos y síntomas de falla cardíaca, los que les mencioné, todos los síntomas que tenemos, distensión venosa, reflujo patoyugular, crepitantes, ¿no? Hay que hacer una evaluación bioquímica, tanto con péptidos natriuréticos están elevados, mientras más elevados, más congestión, y me sirve también para ver si estoy tratando adecuadamente a este paciente. Si hay una disminución más de 30% a los 5 días, significa que estoy dando un tratamiento adecuado. Hemoglobina y hematocrito, un incremento relativo de la hemoglobina cuando un paciente recibe tratamiento significa que el tratamiento está siendo adecuado porque estoy eliminando el exceso de líquidos a través del plasma. Y la creatinina sérica es probable que vaya aumentando los primeros días que voy a tratar al paciente por múltiples factores. Uno es por el tratamiento médico que estoy realizando. Sin embargo, esto no significa que el paciente esté complicándose haciendo una falla renal. Esto es lo que le llamamos nosotros hipercreatininemia permisiva en la falla cardíaca. Y es un indicador que significa que el tratamiento está probablemente siendo adecuado y se va a normalizar en el transcurso de los días. Y tercero, hay que hacer una evaluación ultrasonográfica. Hay que evaluar dos cosas. Hay que evaluar la vena cava inferior. Normalmente cuando medimos esta vena cava debe ser menor de 16 milímetros. Cuando mide más de 21 indica una congestión pulmonar, una congestión sistémica. Y medimos con el ecógrafo también la vena yugular interna. Normalmente la vena yugular interna tiene un diámetro, pero cuando hacemos que el paciente haga una maniobra de Valsalva, que empuje, por ejemplo, esta vena se va a distender inclusive hasta 4 o 5 veces más de su valor normal. Entonces la relación de vena cava, vena yugular interna en Valsalva sobre vena yugular interna normal debe ser mayor o igual de 5. Relaciones menor o igual de 3 o razones menor de 3 indican que ya la vena no se puede extender más porque está muy distendida y esto me indica que existe una congestión sistémica. ¿Cómo evalúo la congestión pulmonar? Voy a evaluar también con el ultrasonido la presencia de unas imágenes que se pueden ver fácilmente cuando hacemos una evaluación del eco. Uno, evaluamos algunos puntos, sobre todo acá, como está mencionado en esta imagen, evaluamos 8 puntos en cada hemitórax, ¿no? Y acá nosotros lo que vamos a ver en la ecografía, estoy profundizando un poquito más para que tengan una idea de qué hablamos, voy a encontrar estas imágenes, línea pleural, línea A de la distribución normal y las líneas B de Kerley, que son unas líneas perpendiculares acá que puedo ver cuando evalúo una ecografía, un ultrasonido de pulmón. Y luego tengo que relacionar lo que encontré en mi
ultrasonido y lo que encontré en mi ecocardio. Y más o menos nosotros evaluamos unos parámetros en la ecografía viendo el llenado ventricular, que se llaman ondas E y E' y con las líneas B de Kerr. Nosotros podemos evaluar correlacionando estas dos y ver si el paciente tiene una congestión pulmonar significativa o no. ¿Qué tratamiento le damos? Primero, oxígeno, porque el paciente está necesitando oxígeno. Sin embargo, nos recomiendan que solo deberíamos utilizar oxígeno en pacientes que tengan una saturación menos del 90% o una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, que lo tenemos en el AGA, y si hay distrés respiratorio. Si hay estas molestias, idealmente podríamos iniciar con ventilación no invasiva, una mascarilla especial que ponemos en la cara y con presión, utilizando el ventilador, se mejora la congestión. Sin embargo, si el paciente no tiene estas características, se recomienda no usar oxígeno de forma rutinaria porque esto provoca vasoconstricción y reducción del gasto cardíaco que puede empeorar el cuadro de la insuficiencia cardíaca aguda. Los diuréticos son la piedra angular del tratamiento. Se recomiendan utilizar dosis bajas. Nos decían antes que cómo podemos utilizar mejor los diuréticos, utilizarlos en forma de bolo o utilizarlos en infusión continua. Se hicieron algunos estudios, medicina basada en evidencias, y el estudio DOSE demostró que no existía ninguna variación significativa si le damos en bolo o en infusión continua, así que podíamos utilizar cualquiera de las dos. Sin embargo, se vio que las dosis altas, o sea, en bolo, producía un alivio significativo más rápido. Entonces, por eso es que podríamos utilizar en bolo inicialmente. Se desaconseja, sin embargo, la administración de un bolo diario de manera endovenosa, porque esto puede producir retención de sodio y empeora el cuadro clínico del paciente. Los diuréticos que podemos utilizar, ustedes ven que actúa a nivel de los túbulos contorneados proximales, el sitio 1, donde se encuentran, por ejemplo, las acetasolamidas, son inhibidores de la anhidrasa carbónica, y los inhibidores de la SGLT2, que son las glifosinas. A nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es el sitio 2, donde están los diuréticos del asa, que son los más potentes. A nivel del túbulo contorneado distal, que es el tercer sitio, donde actúan los diuréticos tiacídicos y los diuréticos hipotiacídas. Y en el sitio 4, donde se encuentran los túbulos colectores, donde actúan los antagonistas, los receptores de mineralocorticoides, que son diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona, la eplerenona. ¿Cómo damos tratamiento? Idealmente deberíamos, después de evaluar al paciente con falla cardíaca, dar una dosis intravenosa, pero ¿qué cantidad? Si el paciente ya tomaba diuréticos previamente vía oral, deberíamos darle la misma cantidad o el doble de lo que el equivalente que tomaba en vía oral. Tomaba una tableta diaria de 40 miligramos de furosemida, deberíamos darle hasta 80 miligramos endovenoso de furosemida. Y si no tomaba ningún medicamento, podemos iniciar con furosemida 20 a 40 miligramos. ¿Cómo medimos si está bien el tratamiento o no? Medimos el sodio urinario después de 2 horas, debe estar mayor o igual de 50 a 70 mil equivalentes por litro, y el flujo urinario debe ser después de las 6 horas del inicio de tratamiento, mayor o igual de 100 a 150 mililitros por hora. Si el paciente no responde, debemos duplicar la dosis, doblar la dosis e ir viendo si tiene respuesta o no la tiene. Si es que no tiene respuesta, podemos ir incrementando inclusive la dosis de furosemida. La dosis máxima es de 400 a 600 miligramos por día, inclusive en pacientes con falla renal hasta 1000 miligramos por día de furosemida. Sin embargo, esto puede activar el sistema neurohormonal y a producir trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, lo que se recomienda es combinar diuréticos. Hay 2 diuréticos con los que podemos combinar. Uno es la acetazolamida más la furosemida. Hay un estudio que se hizo, que es el estudio ARBOR, donde se estudió más de 519 pacientes, un brazo con acetazolamida más diuréticos y el otro con diuréticos más un placebo, y se vio que los pacientes que tenían el tratamiento combinado respondían mejor y adecuadamente a la descongestión pulmonar. Y el otro es la hidroclorotiazida más furosemida. El estudio se llama CLOROTIC, un estudio a doble ciego aleatorizado también, donde se combinó hidroclorotiazida con furosemida en un brazo y el otro furosemida más placebo, y se demostró que estos pacientes a las 72 horas tenían mejor respuesta que los que se utilizaba solamente un diurético único.
Deberíamos utilizar vasodilatadores, sobre todo aquellos pacientes con falla cardíaca asociada a congestión pulmonar e hipertensión arterial, ¿no? Tener cuidado en utilizar con pacientes con hipertrofia ventricular o estenosis aórtica por el riesgo de bajo gasto o hipotensión que podemos. Inotrópicos, si es que el paciente tiene hipotensión, sin embargo, algunos pueden, sobre todo los que tienen efectos adrenérgicos, pueden causar taquicardia sinusal e incrementar la frecuencia cardíaca por ejemplo, en fibrilación. En algunos casos, el uso crónico de estos inotrópicos más bien ha demostrado que aumenta el riesgo de mortalidad, por eso es que no se recomiendan de forma rutinaria. Vasopresores como la noradrenalina, utilizarlos en shock cardiogénico y combinados con inotrópicos. Hay que hacer tromboprofilaxis a estos pacientes porque pueden ser trombosis venosas. Hay que utilizar heparina de bajo peso molecular. Y en casos muy severos deberíamos utilizar inclusive un soporte mecánico circulatorio para evitar que los pacientes continúen con el shock y aumente la mortalidad. Tenemos las dosis de diuréticos, de vasopresores y vasodilatadores que podemos utilizar en este tipo de pacientes con falla cardíaca. ¿Hay reingresos en pacientes que les damos de alta? Sí hay reingresos, ¿no? Hasta un 25% dentro del primer mes y hasta casi el 50% durante los 6 primeros meses. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, los seguros, que como son el Medicare y el Medicaid, multan a las instituciones cuando los pacientes tienen reingresos más de los valores programados. ¿Qué significa? Que el paciente se le dio de alta con un mal manejo, inadecuado manejo, y por eso está reingresando a hospitalizarse. Entonces, en otros sitios, como ven, son un poco más severos en el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Qué debemos hacer un paciente cuando ya va a ir de alta? Hay que optimizar el tratamiento con 3 cositas. Aliviar la congestión, el paciente debe irse mejor clínicamente. Debemos tratar las comorbilidades. Si tiene fibrilación, hay que manejarla. Si tiene bloqueos, hay que ponerle su marcapaso. Si tiene deficiencia de fierro, hay que dosar su ferritina, su transferrina, saturación de transferrina, darle su tratamiento como debe ser, tratar las valvulopatías, mejorar la diabetes, la tiroides. Y hay que iniciar o reiniciar la terapia que ha demostrado ser beneficiosa y que mejora el pronóstico y la mortalidad, disminuye la mortalidad y mejora la supervivencia a mediano y largo plazo, como son los YECA-HORA2, betabloqueantes, los ARNIs, las glifosinas y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. ¿Cuándo deberíamos citar a nuestro paciente para evaluarlo? Evaluar de nuevo en 1 a 2 semanas. Tenemos este caso, que ingresó en cuadro clínico en mal estado general, estuvo 1 semana hospitalizada con una descongestión adecuada y la reevaluamos a la semana después del tratamiento. Ya no hay distensión venosa, algún poco de congestión queda porque es una paciente que hay que solucionarle su válvula mitral por una estenosis severa. Por lo menos ya no tiene un edema marcado, se insinúa nada más un poco, la paciente está sin oxígeno, habla, doler el decúbito, ya no presenta cianosis distal y se encuentra en un mejor estado clínico. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes acerca de una insuficiencia cardíaca aguda y les dejo algunas referencias si es que de todas maneras están interesados en seguir revisando acerca del tema. Muchas gracias.